Vamos a hablar con el doctor Alexander Barahona, él es profesor de Derecho Constitucional y por supuesto el tema de la vicepresidencia es el que nos ha motivado a conversar con él. Primero dividimos pantalla para saludar al doctor. Por favor, ¿cómo está? ¿Me escucha, doctor? Buenos días, Jimmy. Sí, le escucho perfectamente. ¿Qué tal? A ver, queremos más o menos que usted nos dé una explicación de cuál es su visión respecto de lo que está pasando con la vicepresidenta, más allá de lo político, ¿no? De que la diferencia, que ella es libertaria, que el presidente es un hombre más de centro y que no estuvieron juntos en la campaña, etcétera. Lo que va a pasar ahora, el hecho de que le ha asignado la función de ir a Israel como embajadora de la paz. ¿Es correcto? ¿Se puede? ¿La vicepresidenta puede resistirse a cumplir? Y si se resiste, ¿a qué se arriesga o qué puede hacer la Asamblea posiblemente? Me parece que por la vía de la Corte Constitucional, qué sé yo, porque podría caer en una figura bueno, no es incumplimiento de funciones, es otra que ya se me pasó. Ayer la dije, pero... ya, pues la memoria. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya me acordaré. Pero es otra figura que seguramente usted la sabe. Adelante, por favor, doctor, con su comentario. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Y bueno, primero determinar que el artículo 149 de la Constitución le faculta al presidente a, digamos, disponer a la vicepresidenta, en este caso, de las funciones que él considere pertinente. Esta, además del reemplazo de la vicepresidenta al presidente cuando éste no estuviese por ausencia temporal o definitiva, son las únicas facultades que la Constitución le prevé. El ERJAFE, que es el Estatuto del Régimen de la Función Ejecutiva, dentro de la cual se está, digamos, inserta la vicepresidencia, no establece claramente las funciones de la vicepresidencia. Esto fue reformado anteriormente y por lo tanto cuando uno va a la ley que debería regular las facultades, las funciones de la vicepresidencia, no lo encuentra. Otra podría ser, digamos, revisar las leyes de la administración pública, por ejemplo, la LOCEP, en definitiva, otras normativas que podrían darnos lugar a, digamos, contestar la pregunta de qué ocurre si la vicepresidenta, en este caso, se rehúsa a cumplir la misión de carácter más diplomática que le ha encomendado el presidente. ¿Puede rehusarse? Sí, puede rehusarse. ¿Tiene consecuencias jurídicas esta decisión de rehusarse? Creo que no tiene consecuencias jurídicas claras, al menos, porque la figura del abandono del cargo. Así es, ese abandono del cargo. Sí, está establecido en el artículo 145 de la Constitución, pero el abandono del cargo está previsto únicamente para el presidente de la República, no para la vicepresidencia, porque cuando tú vas luego al artículo que regula las facultades de la vicepresidencia, te indica que solamente tendrá las inhabilidades, las obligaciones y las prohibiciones. Pero la consecuencia del abandono estaba más prevista para el presidente de la República, no queda claro si está prevista también para la vicepresidencia. Al menos de la lectura del artículo 149 de la Constitución, esto no queda claro. A mi juicio, al no quedar claro, se abre a interpretaciones posibles. Y como los abogados tenemos varias interpretaciones posibles, la única autorizada a tener una interpretación auténtica de la Constitución es la Corte. Se debería preguntarle a la Corte, habrá que ver si es que el abandono le aplica o no a la vicepresidencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se verifica el abandono del cargo, sí que corresponde que la Corte lo valide, determine si hubo o no abandono del cargo y luego la Asamblea, con mayoría calificada, determine eventualmente que sí existe o no este abandono y se proceda, digamos, a llamar a otro. Claro. En este caso, a la otra vicepresidente o vicepresidenta. También existe la figura de la ausencia temporal o definitiva. Creo yo que tampoco se puede verificar la ausencia temporal, porque allí sí, digamos, la Constitución te dice que en los casos de ausencia temporal de la vicepresidenta deben ser los mismos que el vicepresidente. ¿Y cuáles son los casos que la Constitución de ejemplo, digamos, nos ha determinado? Son, primero, calamidad doméstica y asuntos de enfermedad que le inhabilitan físicamente y temporalmente entonces al presidente o vicepresidenta
cumplir las funciones. En este caso, no creo que ocurren porque la vicepresidenta me parece que no tiene el ánimo de no cumplir funciones públicas. Lo que ocurre más bien es que no tiene el ánimo de cumplir aquellas que le ha dispuesto el presidente de la República, pero más no de esperar y de cumplir la otra función constitucional que sí le estaría facultada, que es esperar, digamos, sin función alguna, a que el presidente... A eso justo iba, doctor. Puede pasar, vamos a ponernos en diferentes escenarios, ¿no? Ok, como hay ese vacío que me manifiesta usted y si se quieren ahorrar la consulta con la Corte Constitucional, resulta que no se quiere ir a Tel Aviv. Pero puede pasar, bueno, el presidente decía, no te doy ninguna función. Te vas a tu casa, esperas en tu casa, trabajas en lo que sea, no hay ningún impedimento, ganarás el sueldo sin hacer nada, y esperar a ver que me pase algo a mí, presidente, o que yo sea candidato porque te vengas a sentar. También puede pasar eso, ¿no? Parece novelesco lo que digo, pero sí puede pasar. Sí, bueno, de hecho la Constitución lo prevé. Parecería extremo, como usted bien dice, pero la Constitución así lo ha previsto de origen. Digamos, si nosotros vamos estrictamente al artículo 149, te dice, la vicepresidenta va a estar solo para reemplazarle y, digamos, también hará aquellas funciones que el presidente le encargue. Si no le encarga, entonces no es que pierde su calidad para nada, tampoco es que le ve reducida la facultad de poder reemplazarle. Estará, como usted dice, tan cómoda en su oficina, haciendo algún despacho, leyendo un buen libro o en su casa y esperará hasta que eventualmente el presidente ya no pueda, por ausencia temporal, ausencia definitiva o abandono del cargo, reemplazarle en sus funciones. Insisto, el abandono del cargo, la Constitución ha previsto exclusivamente para el presidente, no queda claro, al menos de la lectura literal de la Constitución, si puede aplicarse o no a la vicepresidenta. La ausencia temporal o definitiva, sí. La ausencia temporal son por las razones que yo le he mencionado, porque la Constitución así lo establece. Enfermedad, calamidad o imposibilidad extrema de no cumplir sus funciones. La vicepresidenta sí está dispuesta a cumplir la primera función, que es al menos esperar el relevo. Y la ausencia definitiva estaría más bien atada a eso, a que la presidenta no quiera o no pueda, por más bien una situación de salud que le imposibilite permanentemente ejercer sus funciones. Creo yo que la presidenta puede incluso contestarle al presidente y decirle, no me parece o no estoy de acuerdo con que realice estas funciones, puede encargarme, si usted así lo desea, otras funciones. La falta de claridad legal hace casi imposible que tengamos una consecuencia de, digamos, sanción a la actitud de la vicepresidenta. Entonces no se trata más bien de pareceres, sino de falta de regulación legal en este particular escenario. Debería al menos la Asamblea preverlo. El ERJAFE sí lo preveía en su momento. Claro, o sea, también puede pasar que la vicepresidenta acceda, se vaya a Tel Aviv y espere hasta el momento en que supuestamente el presidente Noboa participe para la reelección y venga a ocupar la presidencia. Puede aceptar e irse, ¿no? Sí, me parece que en este caso ella estaría como 3 meses como presidenta y de alguna manera llama la atención que esta ruptura de la función ejecutiva se haya dado tan pronto. Es indeseable incluso, pero claro, en esos 3 meses muchas cosas pueden pasar, al menos en el marco democrático. Doctor Omar Jaén, le saludo, buenos días, gracias por su tiempo. Justamente eso, y aunque pueda sonar un poco sonsa la pregunta es, a ver, durante ese periodo que lo va a reemplazar, a ver, las elecciones son en febrero de 2025. Si el señor Noboa se candidatiza, tendría que al menos todo el mes de enero pedir licencia para poder hacer campaña, porque son 30, 40 días de campaña. En ese periodo, ella asumiría plenos poderes. No es que Noboa le puede dejar limitado algún tipo de función dentro de la presidencia de la República. Así es. De hecho, la función de la vicepresidenta, así como es poder estar en su casa tranquila, esperar el relevo, cuando se da el relevo, tiene las mismas facultades que el presidente de la República, las mismas. Puede poner ministros, puede excluir a ministros, puede emitir decretos de urgencia económica, puede emitir decretos de regulación de las leyes, exclusivamente todas las facultades que tiene la Constitución y la ley. Hasta un proyecto de ley económica urgente podría enviar en ese periodo, ¿no? Así es, puede hacerlo plenamente porque tiene, usted bien lo ha dicho, 3, 4 meses incluso.
puede Es que, a ver, ojo, la primera vuelta sería en febrero. Digamos que hay segunda vuelta, eso sería en abril. Imagínese. En abril y hasta proclamación de resultados y todo eso. Tema bastante complejo, ¿no? Abogado, buenos días. Nores Arroyave le saluda. ¿Cuáles son las causales por las que se podría considerar una destitución de la vicepresidenta? Porque definitivamente el presidente per se no puede decir, ya no quiero que sea mi vicepresidenta, chao, ¿no? Hay toda una forma que hay que llevar para, en el caso de que en su momento se lo puede considerar, cambiar de vicepresidenta. ¿Qué es lo que debería considerarse y cuál sería el camino para la destitución de la vicepresidenta? Existen dos caminos que la Constitución prevé. El primero es la ausencia definitiva que se da en relación a la imposibilidad, digamos, física de una persona de poder ejercer sus funciones. Y la segunda, que es el juicio político. Ni la una ni la otra se verifica en este caso. Lo que más bien ocurre es, como le digo, el ánimo de una servidora pública, en este caso la vicepresidenta, de no acatar la disposición, en este caso, de el presidente de la República. Ni siquiera estaría seguro de llamarle su jerárquico superior en un sentido normativo. Porque si bien el ERJAFE, como le menciono, establece que la vicepresidencia está dentro de la presidencia de la República, no establece sanciones para un tipo, digamos, de desobediencia o de evitar o eludir cumplir la orden presidencial. Entonces, si bien puede decir que el presidente es su jefe, entre comillas, no existe, digamos, una sanción para este tipo de casos. Como le digo, la ausencia temporal o el juicio político son las dos causales para poder removerle del cargo. Cuando ocurrió lo de Jorge Glass, se estableció la ausencia definitiva porque físicamente se encontraba impedido de realizar sus funciones. Y esto se dio efectivamente porque él estuvo ya privado de su libertad. Entonces, y cuando fue el caso de María Alejandra Vicuña, ella renunció al cargo. Ella renunció, así es, ella renunció de su cargo. Entonces, no existe, digamos, tampoco un escenario constitucional o legal anterior que nos dé como una muestra de qué podría pasar en estos escenarios ambiguos, donde la norma no establece las consecuencias claramente. Hay otros que te pueden decir, analistas jurídicos, que la LOCEP te establece como consecuencias para cualquier funcionario público. A mí me parecería en este caso forzado aplicar la consecuencia del abandono del cargo de un funcionario público o de la ausencia abandono de funciones que le ha delegado el presidente, ¿no? Por ejemplo, abandono del cargo es la figura. Sí, pero el cargo, o sea, ¿cómo la vicepresidenta va a abandonar el cargo si sí está? Lo que sería en el caso de que no acepte ir es no acatar las funciones que le ha delegado el presidente, entendiendo, y ya esto es más político, entendiendo que la dinámica que tiene el presidente Noboa en este momento con la asamblea es muy fluida. ¿De qué forma pudiera intervenir la asamblea para apretar a la vicepresidenta o cerrarle un poco el camino? Quizá tratar de ir bajo el argumento de ausencia definitiva en el cargo, dado que no ha cumplido, digamos, sus funciones en el lugar encomendado, en Tel Aviv. A mí me parece, insisto, forzado porque el argumento de ella va a ser, no es que no estoy cumpliendo las funciones constitucionales, al menos una sí estoy cumpliendo, la otra no es que no quiera cumplir, ella, como insisto, creo que puede pedirle, digamos, un cambio de funciones. Yo creo que sería incluso eso forzado, que el presidente lleve este argumento a la asamblea para que se dé un relevo, él pueda elegir otro vicepresidente o vicepresidenta. Precisamente porque ella puede alegar que no está, digamos, ausente del cargo, a pesar de que no esté cumpliendo directamente una disposición del presidente. Quiero culminar la idea anterior nada más. El artículo 48b de la LOCEP te dice que se considera abandono injustificado del trabajo de cualquier servidor público por 3 o más días laborales consecutivos. ¿Por qué creo yo que esta normativa no le puede aplicar a la vicepresidenta?
porque seguramente te dirán que cualquier funcionario público, si bien está, digamos, sujeto a la LOCEP, en el caso del presidente y vicepresidenta, sus funciones, sus prohibiciones y sus obligaciones son aquellas que establezca la Constitución y el ERJAFE. Insisto, la Constitución no te habla de consecuencias inmediatas. Te dice sí la ausencia temporal definitiva o el juicio político. De más decir que el juicio político no existe en causales, en este caso. Y el ERJAFE, como le menciono, actualmente no regula nada. Cuando usted lee el ERJAFE, ve solo el artículo de la vicepresidencia, que es el mismo de la Constitución, y lo demás, mira que ha habido derogatorias de todas las regulaciones inferiores. Entonces creo que le tiene un escenario complicado a la Asamblea, y el único argumento posible es de la ausencia definitiva, llevando el argumento adelante de que al no haber ido a Tel Aviv, ella ha demostrado su renuencia a ejercer el cargo de vicepresidenta, pero claramente puede estar, digamos, sometido a críticas y cuestionamientos del otro lado de que no es cierto, porque la naturaleza del vicepresidente, al menos constitucional, no es cumplir las funciones del presidente, sino más bien esperar su relevo constitucional. Abogado, ¿cómo puede hacer la vicepresidenta cuando, por ejemplo, sacó un video en el que no lo dice directamente, pero se habla de violencia, algunos de género, otros hablan de violencia política? ¿Puede la vicepresidenta utilizar este discurso de violencia política para, de alguna manera, vía legal, tratar de tener mayor injerencia o mayores espacios, entendiendo que, por ejemplo, le han reducido la vicepresidencia y todo lo que significa eso, ¿no? Yo creo que hay que entender dos cosas. Primero, la Asamblea no puede interferir en las funciones del presidente. En este caso, no puede haber ese control de la Asamblea hacia el presidente. Existe ese control, me parece, en dos grandes escenarios. El primero, en un control legislativo cuando el presidente remite proyectos económicos, y el segundo, en el caso de los juicios políticos. En los demás casos no existe la interferencia de esa vía, ¿no? Del legislativo hacia el ejecutivo. Lo primero. Y lo segundo, termino lo primero. Así que cualquier recomendación o resolución que saque la Asamblea será exhortativa nada más. Ahora sí voy a lo segundo, que me parece que el argumento de la violencia política por razones de género, además, implica necesariamente, cuando se quiera hablar en serio sobre este tema, de demostrar o al menos de fundamentar que ha habido el ánimo de esa persona de agraviarle a la otra por el hecho de ser, en este caso, mujer. Yo no creo que el presidente lo ha hecho por ese ánimo, en realidad. No se verifica al menos de ese decreto, que el ánimo haya sido ese. Yo he escuchado a analistas, colegas míos, que te dicen que enviarle a Tel Aviv es reducirle a nada las facultades que tiene la vicepresidencia. Yo no lo creo tampoco. Ese no es para mí el argumento preciso, porque si tú vas a Tel Aviv, si desea hacerlo, si acepta hacerlo, va a seguir siendo la vicepresidenta de este país, como si va a España o si va a Estados Unidos. Da igual. Doctor, a ver, hablando de este tema justamente, pero cuando Kuczynski fue presidente de Perú, al señor Vizcarra lo mandó de embajador a Canadá, y estuvo de embajador en Canadá, y luego que sucede pues lo que ocurrió con Kuczynski, vino a Perú y se posicionó como presidente. O sea que yo sé que es otro país, son otras leyes, pero digamos no parecería tan anormal. Sí, de hecho creo que el escenario hubiese sido diferente si cambiábamos del país, insisto. La valoración política hubiese sido diferente si en vez, digamos, de mandar a Tel Aviv, le hubiese mandado a Nueva York o a Washington, por ejemplo. A mí me parece que si uno piensa en esa posibilidad, desvirtúa el escenario de violencia política. Es decir, le hubiese podido hacer lo mismo a alguien que sea del género diferente, y le hubiese podido hacer lo mismo, o el efecto hubiese sido diferente si hubiese sido en otra situación. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es sí, entonces no hay violencia política por razones de género.
Yo creo que más allá de que la vicepresidenta no crea en estas cosas, porque claro, las personas no creen en derechos humanos cuando les violentan sus derechos humanos, en ese caso sí son los primeros en, digamos, reivindicar los suyos. Creo que en este caso, más allá de esa discusión, es el hecho de que no se ha demostrado, al menos más allá del video, no se ha demostrado que exista violencia política por razones de género. Creo más bien que hay una discrepancia profunda, quizá irreconciliable, entre el presidente y su vicepresidenta, que ha llevado, digamos, a una discusión constitucional y que nos ha demostrado una cosa. Tenemos una constitución que ya va bastantes años, va por la segunda década, y no tenemos claridad de varias figuras constitucionales. Precisamente, no solamente esto de la vicepresidenta que pasa así, lo mismo ocurre en lo del presidente de la República y el juicio político cuando ya deja de ser presidente, o de la muerte cruzada si la Corte Constitucional o no tiene algo que verificar allí. Son escenarios que nos deben, digamos, convocar al menos a esta nueva asamblea a regularlos, porque este país, digamos, sigue experimentando lagunas y ensayos constitucionales que nos distraen de los problemas verdaderos. Claro. Por ejemplo, con esto concluyo, y esto es un tema mío ya. Por ejemplo, podrían haberla mandado de embajadora ante las Naciones Unidas, una cosa así, que habría cambiado la figura. Doctor, muchas gracias al doctor Alexander Barahona por su aporte aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias, un buen día a todos.